buenos días. Por aquí la nieve no para y esto nos dio un motivo más para pasar otro domingo por esta vía online y por eso nos estamos viendo a través de este medio. Han sido días de encierro, han sido días interesantes, también días que hemos aprovechado para hacer muchas cosas que a veces no tenemos tiempo y nos toca quedarnos en casa encerrados para darnos cuenta de las necesidades que tenemos alrededor. Vamos a empezar este tiempo con una oración para que Dios pueda abrir nuestros corazones y recibir su palabra. Padre, gracias por este día, por esta mañana. Gracias por el privilegio de poder venir delante de tu presencia con libertad. Gracias por la obra de tu Hijo y gracias por tu presencia en medio nuestro, por tu Espíritu Santo que nos guía, nos consuela, nos conforta y nos ayuda en todo. Abrimos hoy nuestros corazones y te pedimos que la meditación de nuestro corazón y nuestra mente puedan estar enfocadas en ti, que podamos dejar a un lado nuestros problemas para dedicar este tiempo a abrir nuestras vidas a lo que tú tienes que mostrarnos a través del poder de tu palabra y el Espíritu Santo obrando en nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. La palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 7, dice lo siguiente. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Este es para ustedes motivo de alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Estas palabras que escribe el apóstol Pedro me hacen pensar en algunas inquietudes que han estado compartiendo los jóvenes. Como los he compartido, lo compartí la semana pasada y he venido informando esto, nos estamos preparando para celebrar la juventud en nuestra iglesia. Y queremos hacer algo diferente, fresco, en donde todas las partes del servicio van a estar dirigidas por los jóvenes. Y queremos hacer un panel con jóvenes de distintas edades para que puedan expresar sus preguntas, sus inquietudes. Y le he hecho a ellos esta pregunta de si tuvieses la oportunidad de estar cara a cara con Dios, o tuvieses la oportunidad de entrevistarte con una persona que quizás sepa mucho de teología, del conocimiento de la palabra, ¿qué preguntas le haría? Y he recibido y visto con una constante en preguntas como, ¿por qué si Dios es un Dios bueno, permite que a las personas malas, a las personas buenas le pasen cosas malas? ¿Por qué si creemos en un Dios que es un Dios de amor, permite que pasemos por procesos que son dolorosos y que muchas veces no podemos entender? Porque en mis oraciones, que a veces soy constante, Dios se demora en responder a mi clamor. ¿Está Dios verdaderamente conmigo cuando muchas veces no puedo sentir su presencia? Estas inquietudes que las manifiestan jóvenes en distintas edades me hacen no más que ver algo que me vino a la mente y es cuando crecer duele. El proceso de crecimiento en nuestras vidas muchas veces es doloroso. La belleza de las flores a veces no se aprecia en la rosa por sí, sino en sus espinas. A veces el camino espinado que tenemos que seguir no deja ver las flores, no deja ver lo bello, no deja ver las cosas hermosas que de pronto ocurren en el proceso. El proceso de crecer es doloroso y no solo desde la perspectiva de los jóvenes que están en una etapa difícil. Sabemos por qué le llaman adolescentes, porque adolecen. En la adolescencia simplemente se experimentan cambios y un proceso de transformación que cuesta y duele. Una mañana amaneces con ganas de jugar como un niño en la calle y a la otra mañana eso te parece algo totalmente aburrido.
Los jóvenes en ese proceso se enfrentan a cambios difíciles de confrontar, difíciles de navegar, y los padres también pasan por retos en la medida que navegan esas dificultades con los jóvenes. Pero lo cierto es que los jóvenes no son los únicos que expresan, que experimentan estos procesos de transformación. Todos en la vida enfrentamos momentos de transformación y a veces pasamos por procesos difíciles que no podemos entender y en donde nos conseguimos con estas mismas preguntas. ¿Por qué crecer duele? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Por qué si Dios es amor y es un Dios de gracia, me hace pasar o permite que yo pase por procesos dolorosos? Estoy viendo ahorita una serie coreana, es una serie de abogados y me encanta que la serie en la introducción siempre habla del tema que se va a enfocar todo el desarrollo del capítulo. Y me impactó esta escena en donde se enfoca el proceso de la oruga que está a punto de salir y de convertirse en mariposa. Esta persona que está viendo a aquella oruga, pequeña oruga, sufrir dentro de aquel capullo, se desespera y va y busca un bisturí y con mucho cuidado le abre una ranura a esta oruga y se ve como la mariposa azul hermosa empieza a abrir sus alas, sale y de pronto empieza a volar en círculos, en círculos, en círculos, hasta que a los pocos minutos la mariposa muere. La moraleja es que muchas veces queremos que el proceso de transformación en nuestras vidas sea como un camino de flores. Muchas veces queremos saltarnos las partes dolorosas que muchas veces Dios utiliza en el proceso transformador para nosotros. En un proceso en donde Dios simplemente con su mano está preparándonos para el siguiente nivel. Dios tiene un propósito especial, particular con cada uno de nosotros. Y en ese propósito enfrentamos pruebas, situaciones, circunstancias, en donde muchas veces es la mano de Dios moldeando nuestro carácter y ayudándonos a atravesar por procesos necesarios para nuestro crecimiento. Como lo manifiesta Pedro en esta carta, él dice que aún y cuando hemos tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, hace referencia al proceso de la prueba que enfrentamos a como cuando el oro es probado con fuego. Ciertamente que nos quemen es doloroso y a nadie le gusta pasar por procesos dolorosos en la vida. Pero hay promesas dentro de la palabra de Dios en donde dice que aún en medio de las pruebas, la mano del Señor está con nosotros y nos va a ayudar a atravesar en medio del proceso. Es curioso, pero Jesús jamás prometió que nuestra vida como creyentes y en la fe iban a ser un camino color de rosas. Él nunca prometió tal cosa. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Muchas veces estos procesos de vida están relacionados con las disciplinas que Dios quiere establecer en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que Dios a quien ama disciplina. Y así como los padres disciplinan a sus hijos y lo hacen en amor, aun y cuando esas disciplinas no nos gustan pasarlas, no nos gustan enfrentarlas. De la misma manera, Dios en su amor disciplina a sus hijos porque nos está ayudando a crecer. Dios en medio de los procesos transformadores de vida, lo que sí nos prometió es que iba a ser el Dios con nosotros. Jamás estamos solos. Él ha prometido acompañarnos en cualquiera que sea el proceso que nos toque enfrentar. Ahora bien, una cosa son las pruebas y otra cosa son las tentaciones. A veces hay que aprender a diferenciar y distinguir de si esto es una prueba o esto es una tentación. Las tentaciones no vienen de Dios, porque la palabra de Dios es clara y dice que Dios no tienta a nadie. Las tentaciones vienen de la misma mano del diablo, que muchas veces nos quiere confundir, engañar y mentir, porque ese es el lenguaje de Satanás. Por eso es que en la palabra de Dios se refiere al diablo como el padre de la mentira. Su lenguaje es mentira.
Y muchas veces Él habla a nuestra mente y a nuestro corazón tratando de perturbarnos, confundirnos y arrastrarnos o movernos del camino de la verdad por el que Dios quiere que nosotros transitemos. De manera que en esos procesos de vida, si los aceleramos y si de pronto tuviéramos una mano cual aquella ilustración que les di, una mano con ese bisturí en donde nos ayudara a saltarnos partes de aquel proceso, muy probablemente el proceso no va a tener ningún provecho y Dios no va a poder cumplir el propósito, el objetivo que tiene ese proceso. Por eso muchas veces, aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba, aún en medio de aquella circunstancia difícil, sabemos que Dios, y depende también nosotros en nuestra fe, del creer y estar convencidos de, aun y cuando no podemos ver la mano de Dios ni sentir el amor de Dios en tales circunstancias, estar convencidos de que Dios no se trata de una emoción, ni de un sentimiento, ni de cómo yo puedo sentirme en medio de un proceso de vida. Hace un tiempo compartía con un joven y él me decía, es que al principio yo empecé a hacer cosas para Dios y me sentía muy emocionado, pero ahora toda esa emoción se ha ido. Y yo le decía a este muchacho, es que ese es el problema, confundimos el Espíritu Santo y confundimos a Dios con una emoción, y Dios no es una emoción. La palabra de Dios es verdad y nuestra fe no puede moverse en función a lo que sentimos relacionado con Dios. Tenemos que sobreponernos a aquel sentimiento, aquella expectativa de sensacionalismo cuando nos acercamos a Dios y creemos que estar con Dios va a ser todo maravilloso y nos vamos a sentir todos eufóricos y emocionados. No, ciertamente el poder del Espíritu Santo puede obrar de esa manera en nuestras vidas, pero tenemos que tener cuidado para no confundir la obra de Dios con emocionalidad. Porque entonces si asociamos Dios con emoción, nos podemos sentir confundidos y perdidos y perder el norte de nuestra fe, que nos invita a creer a pesar de. Tenemos un Dios al que vemos nuestras distintas concepciones acerca de Dios. Están demasiado limitadas por nuestra mente y nuestra capacidad, que es muy, muy diminuta, al lado de la maravilla que es Dios y al lado de la mente que es Dios. Y ciertamente hay muchas cosas que no vamos a poder comprender. Y el próximo domingo vamos a ver y abordar con todos estos jóvenes, este panel de jóvenes, todas esas inquietudes que han venido manifestando acerca de Dios. Créanme, a veces subestimamos a los muchachos y creemos que no tienen un pensamiento profundo, pero todas las preguntas que he recibido solo me muestran que son personas con un pensamiento bastante crítico y bastante profundo acerca de la vida y de los procesos de vida. Y vamos a compartir con estos muchachos para navegar parte de esas preguntas, para ver cómo las podemos responder, porque muchas de esas son preguntas que yo también me hago. Hay muchas preguntas que yo tengo para Dios. Mi mente es muy limitada para comprender todo lo que nos pasa y todo lo que Dios permite. Pero como me gusta decir, Dios no está para que le comprendamos o para que entendamos todo lo que nos pasa. Dios está para que confiemos en Él y para que a través de la fe podamos creer que Él es un Dios fiel a lo que es su naturaleza y su identidad. La Biblia dice que Dios es amor. Yo creo que Dios es amor, aun y cuando muchas veces en mi emocionalidad yo no puedo sentirlo. La Biblia dice que Dios es justo. Yo creo que Dios es justo, aun y cuando a mi alrededor pase un montón de cosas que para mí son injusticia. Dios no se alegra en las cosas injustas ni en las maldades que pasan. Muchas de las cosas que vemos en el mundo no tienen ni siquiera la mano de Dios encima. Es la mano pecadora de la humanidad, nosotros en nuestra naturaleza rota y corrompida, que muchas veces somos los responsables de las tragedias y las cosas difíciles que ocurren en el mundo y que la vemos a diario. Y me despido con esto. Una vez estaba leyendo una historia de un hombre que estaba sentado en la cama de un hospital llorando y clamando a Dios porque veía morir a su hijo por cáncer. Una vez que el niño muere, él se entra en este
proceso doloroso en donde empieza a cuestionar a Dios por todo y le pregunta a Dios, Señor, ¿en dónde estabas tú cuando mi hijo moría en aquella cama de hospital? Y él dice que en un susurro en su corazón, él sintió como Dios le respondió, estaba en el mismo lugar en el que estuve mientras veía morir a mi propio hijo en la cruz del Calvario. Verán, los procesos de vida dolorosos que no le encontramos sentido ni razón y que nos toca muchas veces atravesar, muchas veces es la mano de Dios moviéndonos en el proceso para ayudarnos a crecer y para acercarnos cada día más al propósito que Él tiene con nosotros. Muchas otras veces son pruebas de vida que nos tocan enfrentar para poder crecer. Muchas otras veces es la mano del enemigo que quiere perturbar y frustrar el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pero lo importante rescatar de todo lo que hemos dicho hoy es que en medio de la tribulación y de las dificultades, Dios está con nosotros para ayudarnos a atravesar. Y podemos confiar en que aun y cuando pasemos por las aguas, Él estará con nosotros. Si por los ríos pasamos, no nos ahogaremos. Si por el fuego pasamos, no nos quemaremos. Porque la mano de Jehová nuestro Dios estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Confiemos entonces en que en medio de nuestros procesos de vida, el Señor está con nosotros y nos ayudará a atravesar la prueba. Y aun y cuando no podamos entender, confiemos y creamos que Dios tiene un propósito mayor y superior. Aun y cuando vemos la crueldad que se enfrenta en la cruz del Calvario de un Cristo muriendo en sacrificio por la vida tuya y la mía, aquella escena no se comprende desde el punto de vista de un padre amoroso. ¿Cómo un padre pudo haber permitido que eso ocurriera con su hijo? Pero verán, sabemos ya que el propósito de Dios era superior y mayor, y ese sacrificio era necesario para la salvación tuya y la mía. Muchas veces lo que enfrentamos son procesos necesarios y es la mano de Dios ajustando nuestra vida para ayudarnos a crecer y a fortalecer nuestro carácter. Que el Señor me los bendiga, los extraño muchísimo. Estos días encerrados han sido de reflexionar y también de darnos cuenta de, como dicen por ahí, lo que no, ¿cómo es? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Apenas nos sentimos encerrados empezamos a extrañar todo lo que podemos hacer afuera. Como dije temprano, si el cielo te da limones, hagamos limonadas, aprovechen y disfruten esta nieve, que no sé si la pueden ver en el background, pero ahorita mismo está nevando. Aprovechen este tiempo para disfrutar en familia, hacer lo que no habían podido hacer en casa y esperemos que, bueno, ya mañana salga el sol y las cosas van a cambiar. Cada temporada, cada estación y cada cosa tiene su tiempo, como lo dice la palabra del Señor en Eclesiastés 1. Les amo, que el Señor les bendiga. Feliz semana.